Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo la clase. Soy el teniente primero López Juan Manuel, de Ejército Argentino, médico de planta de neurología, residente de sexto año porque nunca se deja de aprender. Lo que vamos a ver en esta clase son los síndromes vasculares, el compromiso a la vasculatura central, centrándonos en el isquémico, ¿sí? En el ACV isquémico. Bien. Ahí está mi mail por si quieren escribirme, pero pueden hacerlo en el mail del servicio, ¿sí? Entonces, accidente cerebrovascular. Es una clase larga, es un tema complicado. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Va a ir adjunto con la clase la guía de la Sociedad Neurológica Argentina de tratamiento del ACV. Así que van a poder complementar la clase y evacuar algunas dudas con eso. Igual pueden escribirme, ¿sí? Bien, la neurología es como tratar de encontrar ese libro que ustedes estaban buscando para aclarar un concepto en una biblioteca como esta. Muchas veces a nadie le gusta la neurología y los conceptos que se hablan en clase quedan depositados en el fondo del mar. La atención dura 20 minutos, así que nos juega el tiempo en contra. Y mi intención es hacer lo más rápido y ameno posible la clase para que no terminen con el cerebro quemado. Dicho esto, empecemos con lo importante, ¿sí? Es la tercera causa de discapacidad a nivel mundial, el ACV, ¿sí? Es la segunda causa de muerte en los países subdesarrollados y la cuarta en los desarrollados, ¿sí? Y la primera era de discapacidad y la tercera o cuarta de deterioro cognitivo, a saber, cada minuto que una persona pasa desde el momento que se instauró el accidente cerebrovascular, pierde 6 a 7 años de juventud. ¿Sí? Los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad son la hiperglucemia, el tabaquismo, el consumo de grasas, ¿sí? La hipercolesterolemia, el sedentarismo, la hipertensión arterial y la diabetes, ¿sí? Al accidente cerebrovascular se lo divide en isquémico y hemorrágico. Bien. El más importante es el isquémico con un 80% de los casos y el hemorrágico un 20%. Así que arrancamos con el isquémico. Bien, cuando sucede una interrupción abrupta del flujo sanguíneo, lo que se genera en la arteria involucrada, en la zona que irrigaba esta arteria, es el área de infarto, que se acompaña de un área de edema. Alrededor del área de edema vamos a tener la penumbra y oligoemia. La presión arterial se eleva en el momento agudo del accidente cerebrovascular para tratar de, por medio de circulación colateral, abastecer de sangre al área de penumbra. Caso contrario, el infarto se extendería, ¿sí? Esto no quiere decir que si uno no toma una medida, todo quede así. Obviamente, a medida que pasan las horas, el área de infarto va a terminar por comprometer el área de penumbra y de oligoemia. Tiempo cerebro, porque cada minuto que pasa, el ser humano con un accidente cerebrovascular isquémico envejece. Esto es un poco lo que veníamos hablando, el área de penumbra que se va agrandando a medida que pasa el tiempo. Por eso es importante darle al paciente el tratamiento más rápido posible. Ahora, en cuanto a las definiciones, definimos como evento neurovascular agudo a un evento transitorio de instalación aguda, que hay que ver qué es, ¿sí? En donde definiríamos como AIT al déficit neurológico transitorio, secundario hipoperfusión, con una difusión negativa. Esto es chino básico, ya vamos a ver de qué se trata esto. Y un ACV isquémico es el déficit neurológico focal agudo, secundario a una isquemia que tiene difusión positiva. Bien. Tiempo cerebro. A medida que pasan las horas, el área de penumbra va siendo menor y el de infarto mayor. Bien, antes de empezar con el accidente cerebrovascular isquémico hay que ver qué es el accidente isquémico transitorio, también llamado mini stroke, stroke transitorio, ataque cerebral transitorio, isquemia cerebral transitoria y alerta de stroke, ¿sí? No hay que confundirse con imitaciones, ¿sí? Diagnósticos diferenciales de esta patología son la amnesia global transitoria, que también es un diagnóstico diferencial con la crisis epiléptica, el drop attack, la migraña con aura, el brote de esclerosis múltiple, el vértigo paroxístico benigno y el síncope. ¿Cómo valoro yo el riesgo de una ACV inminente en estas personas que tienen este AIT, este ACV que no llega a comprometer la vasculatura central?
con la escala ABCD2. Yendo a algo más sencillo, tenemos la escala de FAST. La escala de FAST, como se ve en la imagen, es la valoración de la simetría facial, de la caída de un brazo, de la alteración del lenguaje y tiempo. Mientras más rápido notifiquemos estas alteraciones y el paciente concurra a la guardia, mejor. El grupo de trabajo homólogo en español creó lo que se llama el abrazo, que es más o menos lo mismo que el FAST, pero traducido al español. Habla raro súbitamente se forma la cara y súbitamente pierde fuerza del brazo. Podría ser un ataque cerebral. En cuanto a la escala de ABCD2, que por ahí es un poco más compleja y es más para el especialista, es una escala que, según el puntaje que da, como ven abajo, hay un riesgo bajo, moderado o elevado de padecer un ACV en este rango de tiempo de 2 y 7 días, siendo factores de riesgo no modificables la edad, ¿sí?, y la presencia de diabetes. Bien, esta es la escala que usamos los neurólogos o la gente entrenada, el ABCD2, ¿sí?, que valora el riesgo de ACV. Es una escala de 7 puntos, donde valora el riesgo inminente a 2 y 7 días de padecer un ACV. Hay dos factores que son no modificables, que son la edad y la diabetes, que ya nos van a dar 2 puntos, pero sigue teniendo riesgo bajo. Después es, al momento de la manifestación de los síntomas, la presión arterial, si presenta debilidad focal, o si el trastorno es del habla sin debilidad. El paciente está afásico, es 1 punto. El paciente cae el brazo, son 2 puntos, ¿sí? El paciente cae el brazo y habla mal, son 3 puntos. A esto se le suma, según la duración, 2 puntos si dura más de 1 hora o 1 punto si dura menos. Y desde acá vemos el riesgo. Bien, el manejo de todos los pacientes que vienen con un evento neurovascular agudo, sea AIT o ACV, ni bien llega, es la estabilización, asegurarnos la vía aérea y la circulación, la presión arterial, controlar los vitales, una evaluación neurológica, un interrogatorio. De ser necesario, el traslado al centro más cercano que tenga las complejidades para tratar a este tipo de paciente, un hemoglucotest, la extracción de sangre, una vía periférica, el aviso prehospitalario, nuevamente al neurólogo si lo recibe el clínico, oxígeno solo si la saturación está por debajo de los 94% y la medición de la tensión arterial. Se lo va a estudiar, en la extracción de sangre con un hemograma completo, más plaquetas, perfil lipídico, una química de rutina, factores de la coagulación, protrombina, tromboplastina, proteína C y S y RIN, todo lo demás en una segunda instancia, ¿sí?, igual que los anticuerpos antifosfolipídicos y anticardiolipinas, que uno se los pediría si sospecha un problema de la coagulación, si no, no tienen sentido. Un electrocardiograma y en pacientes seleccionados la prueba de embarazo, tamización de tóxicos, función hepática, punción lumbar, electroencefalograma y tomografía de cerebro. Nuevamente, todos estos en casos muy particulares, no es lo que haríamos en el paciente que recién entra. Bien, como hay imitadores del AIT, hay imitadores del ACV, a saber, el síndrome confusional agudo, la epilepsia, el estado posictal, la sepsis, la encefalitis, la migraña con aura, el tumor cerebral, las alteraciones metabólicas, el vértigo posicional y el desorden conversivo. Bien, comencemos. El 20-25% del flujo sanguíneo por minuto va al cerebro, esto es decir, entre 1,2 litros, 1,5 litros, ¿sí?, dependiendo de la volemia. De este 1,5 litros, el 80% transcurre por el circuito anterior y por el posterior un 20%. El posterior, por el tronco vertebrovasilar, va a dividirse en las dos cerebrales posteriores, derecha e izquierda, y el flujo anterior por cada carótida interna en cerebral anterior y media. Estos sistemas van a estar comunicados entre sí por las comunicantes posterior y anterior. Bien, esto es más o menos una idea de cómo está dividido la irrigación de los distintos sectores por las arterias: la arteria cerebral anterior, las concavidades de los lóbulos, las convexidades de la cerebral media y el tronco vertebrovasilar, el nivel
de tronco cerebelo, ¿sí? La arteria cerebral posterior, obviamente las concavidades de los hemisferios cerebrales en su porción interna. Un poco para entender qué pasa en ciertos tipos de ACV es entender qué función tiene cada lóbulo en cuanto a su nivel cortical, ¿sí? El occipital se va a encargar del centro de la visión, el tronco del control de los pares craneales, el cerebelo del equilibrio y la coordinación, el lóbulo temporal, parte del centro del habla, de la audición y de la comprensión. En el caso del frontal, movimientos básicos asociados de destreza, emociones y comportamientos. El parietal, la percepción y obviamente la sensibilidad. Este es un dibujo bastante claro de cómo están divididos los pares craneales, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, doceavo y onceavo. Recordar que siempre la representación cortical de lo que es cara y manos va a ser mucho más importante que el resto del cuerpo. ¿Para qué nos sirve esto? Un infarto muy chico a nivel del territorio cortical de representación de miembros inferiores va a generar una plejía, no así en el que representa la mano, que puede llegar a generar una paresia leve o moderada. Bien, esta es la escala del NIH, es la escala como teníamos la ABCD2 que evaluaba al paciente con un accidente isquémico transitorio. Esta evalúa al paciente con accidente cerebrovascular. Lo van a poder leer con paciencia y detenimiento, pero a grandes rasgos es una escala de 11 ítems, como pueden ver acá, con un puntaje máximo de 31. Sirve para clasificar el ACV en leve, moderado, grave, en 5 y 15 como puntos de corte. Menos de 5 leve, de 5 a 15 moderado, más de 15 grave, ¿sí? Y es la que se usa para elegir quién es candidato a recibir un tratamiento, porque más de 24 tiene riesgo de que todo vaya mal y menos de 5 no se trombolizaba. Hace 2 o 3 años uno diría no se tromboliza, ahora no se trombolizaba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que uno busca con darle un tratamiento agudo a un paciente con un accidente cerebrovascular? Evitar la discapacidad. Y si ustedes ven acá en el punto 9, con un puntaje de 3 tenemos una fascia global o un mutismo. Entonces, una persona de 50 años que se dedica a tener relaciones sociales o a trabajar con el contacto interpersonal, con una alteración del lenguaje, no es un NIH de 5, está discapacitado. A este se le da tratamiento. Caso número 2. Vayamos a el punto número 5, ¿sí? Brazo. Función motora 4, sin movimiento. Un carpintero, por ejemplo, con una plejía braquial derecha. No es un 5, pero esta persona no va a poder trabajar nunca más. Al menos que conozcan un carpintero con un brazo, ¿sí? Bien, un poco de humor para hacerlo más ameno. Según la región anatómica, el accidente cerebrovascular se lo va a dividir en cortical, subcortical e infratentoriales, ¿sí? Los corticales son los que asientan en la corteza, así que como vimos antes, van a alterar las funciones mentales superiores, déficit motor desproporcionado, negligencia, afasia, apraxia, anagnosia, que lo voy a hablar yo más en detalle en lo que es la clase de cognitivo, y hay una mirada a la isquemia. En el caso subcortical, como la corteza no está involucrada, los trastornos van a ser principalmente motores, sensitivos, mixtos y atáxicos, aunque pueda haber alguno más dando vueltas, ¿sí? Los infratentoriales, los síndromes alternos, vértigo, ataxia, síndrome vestibular cerebeloso, que suelen mirar en contra de la isquemia. También se la puede dividir por la arteria que está ocluida. La arteria cerebral anterior va a dar una hemiplejía contralateral con signos frontales y apraxia de la mano izquierda. La apraxia lo van a ver en cognitivo, pero básicamente es la capacidad de establecer una secuencia para usar un objeto o para hacer alguna actividad con la mano. Por ejemplo, hay una apraxia, la apraxia nos permite abotonarnos la camisa o saludar a la distancia, darnos a entender y entender qué significa este gesto, ¿sí? La arteria cerebral media va a dar una hemiplegia contralateral, una hemianestesia, hemianopsia homónima y afasia,
Y la arteria cerebral posterior, más que nada, puede llegar a dar, porque tiene parte del territorio parietal y casi nada del frontal, una hemiparesia, pero va a ser transitoria. Más que nada el trastorno está a nivel visual. Bien, y la clasificación etiológica, la clasificación de Toast, que lo divide en 5 grupos. El infarto aterotrombótico con estenosis mayor o igual al 50% o sin estenosis, que esta era una causa muy importante, pero con el advenimiento de las estatinas empezó a descender y a ganar preponderancia el infarto cardioembólico, que es la segunda causa. Después tenemos la enfermedad oclusiva de pequeños vasos o el infarto lacunar, el infarto cerebral de causa inhabitual y el infarto cerebral de origen indeterminado. Sí, un poco más de lo mismo. Bien, y acá tenemos otro dibujo donde se pueden ver cómo están involucradas todas las causas, ¿sí? Trombo, embolia cardíaca, aterosclerosis aórtica, aterosclerosis intracraneal, carotidia, fibrilación auricular y enfermedad valvular. Bien, en cuanto al aterosclerótico. El aterosclerótico, ¿sí? Va a tener que tener ciertas características para que nosotros podamos decir que es de este tipo, que es tener un tamaño mayor a 15 milímetros, ¿sí? En lo que es imágenes. Si la persona tiene antecedentes de ACV o AIT, generalmente van a ser del mismo territorio, ¿sí? Imagínense una oclusión de la arteria carótida interna derecha, los síntomas siempre van a estar relacionados con infartos del hemisferio derecho, nunca del lado izquierdo, porque eso nos haría pensar en algo cardiovascular, por ejemplo. Y una de las características que tiene es que, bueno, hay que descartar la causa cardiovascular. Entonces, tenemos un déficit clínico focal de la corteza, hay el antecedente de un stroke isquémico en el mismo sitio de territorio, más de 15 milímetros de daño a nivel del tejido por imágenes, tiene una estenosis mayor al 50% y se excluyen las fuentes cardíacas. Cabe destacar que en el caso de las placas ateromatosas en todos los vasos, ¿no? Pero hablando de la carótida interna, transitan por 3 estadios: un estadio de placa estable, de vulnerable y de complicada. Esto limita el tratamiento en agudo en algunos casos y lo posterga hasta los 90 días. Esto es importante saberlo porque en un primer momento se fijaba uno en la estenosis y nada más, y ahora también se está evaluando el estado de la placa, porque no es lo mismo una placa fibrosada que una placa llena de reacción inflamatoria aguda, con sangrado intraplaca, que en cualquier momento se puede volver friable la superficie y empezar a embolizar, ¿sí? Bien, hay diferentes estudios para evaluar a la arteria carótida, que son la ultrasonografía, el Doppler carotidio, el Doppler transcraneal, la angiografía por tomografía computada y por resonancia magnética, y la arteriografía digital como evaluadores de luz. Si vamos a la pared, está la tomografía computada de alta resolución, resonancia magnética y PET o imágenes moleculares nucleares. Estas de pared, como había dicho recién, lo que tratan de ver es la integridad y el estado en este ciclo de 3, vulnerable, estable y complicada, de la placa. Bueno, unas imágenes de cómo se ven los diferentes estudios y un cuadrito de las etapas en el desarrollo de la placa ateromatósica, ¿sí? Qué bien, la placa complicada sería esta, la que tiene plaquetas, ruptura, trombosis, hemorragia, y es la que podría generar eventos clínicos repetidos. Bien, acordarse de esto. Bien, segunda causa. Antes no tan importante, ahora está ganando mucha relevancia por las estatinas que van bajando la incidencia del accidente cerebrovascular de tipo aterotrombótico de grandes vasos. La causa cardíaca, ¿sí? La causa cardíaca, como imaginarán, varía de la anterior en que, por estar el problema en el corazón, si la persona tiene una ACV previo o una IT, va a tener múltiples manifestaciones clínicas, ¿sí? Y generalmente se ve que hay no es un tropismo, pero
suele haber mucha incidencia de este tipo de infartos de la región posterior, ¿sí? Vértebro-basilar y cerebral posterior. Lo mismo se repite con la anterior, hay que excluir la causa del otro gran grupo, aterosclerosis de grandes vasos. Hay que constatar una imagen que demuestre un área de sangrado mayor, de sangrado de isquemia, de infarto, mayor a 15 milímetros. Y lo que tiene esta en particular, perlita, es que generalmente estos pacientes tienen el ACV durante el día y los ateroscleróticos suelen tenerlo durante la noche. Es decir, el paciente se levanta con un déficit neurológico en el aterosclerótico y en este a las 3 de la tarde está yendo a hacer las compras y de repente tiene el stroke, ¿sí? Bueno, escribimos lo que comentamos recién. Bien. Y ahí, aparte de excluir las otras patologías, tengo que tener constatada la fuente cardíaca de embolia. Sí, hay riesgo mayor y menor para que se desencadene un accidente del cerebro vascular isquémico de tipo cardioembólico. Tenemos mayor, así muy grande, la fibrilación auricular lejos y la válvula cardíaca protésica, y el infarto de miocardio reciente bastante por detrás. En lo que es riesgos menores, el foramen oval permeable y el aneurisma del septum auricular. La fibrilación auricular, ¿sí? Con el electrocardiograma como método de estudio, que de ser insuficiente se pide un Holter. Se recomienda 72 horas, pero 24 es mejor que nada, no estaría mal si es lo que pueden hacerlo. Bien, un estudio del foramen oval permeable, donde se ve el pasaje de una cavidad a la otra de burbujas. Esta es una prueba que se hace en cardiología, ¿sí? Ahí está el aneurisma del septum auricular. Y bien, pequeños vasos, tercer grupo, ¿sí? El pequeño vaso está dado por la afectación de las arterias perforantes. Acá a la derecha vemos este dibujo que lo explica bastante bien, no es nada nuevo, ¿sí? 1988, y hay descripciones anteriores respecto a esto. Las lagunas por lipohialinosis, el tipo de pequeños vasos que está determinado por la hipertensión y la diabetes mal controlada. Igual que la lipohialinosis, bueno, lo mismo que está acá, pero además puede haber ateroma de gran arteria y microateroma o ateroma de pared involucrados en este tipo de patología. En este caso en particular, en el ateroma de gran arteria, se dice, hay muchos estudios orientales respecto a esto, China, Japón y Corea, que podrían tener imágenes de más de 15 milímetros. Entonces hay toda una movida de cambiar algunas clasificaciones, porque puede haber una imagen de infarto que sea mayor a 15 milímetros y no necesariamente pensar en cardioembólico o en aterosclerótico, sino en esto. Bien, entonces, ¿cómo lo sospecho? Tiene que tener un síndrome clínico lacunar, síndrome motor puro, síndrome sensitivo puro, síndrome mixto, disartria mano torpe o ataxia, ¿sí? Ahí tiene que tener antecedentes de hipertensión o diabetes, imágenes cerebrales ahora en cuestionamiento con un tamaño menor a 15 milímetros, y se tiene que excluir la ateromatosis de grandes vasos y las causas cardioembólicas. Bueno, los 5 síntomas, síndromes. El stroke de etiología determinada. El stroke de etiología determinada es aquel que tenemos datos clínicos y de imágenes de infartos cerebrales, ¿sí? Independientemente del tamaño y la localización, y hay que excluir obviamente el cardíaco, el cardioembólico y el aterosclerótico. Y el de otra etiología determinada, lo mismo. Bueno, se me repitió la filmina, perdón por eso. El stroke de etiología indeterminada. Presencia de 2 o más causas, evaluación negativa o evaluación incompleta. Por ejemplo, viene un paciente a las 3 de la tarde con una ACV, paciente de tantos años con diagnóstico probable de ACV isquémico de etiología indeterminada.
por falta de estudios. Paciente de 65 años con stroke isquémico probable cardioembólico a determinar con estudios complementarios. ¿Sí? Así es como se iría evolucionando a medida que se van sacando los estudios. Ahora bien, lo estudiamos en tres etapas. La etapa número 1, que son los estudios más importantes, es la tomografía. La tomografía, que hay una escala que es la escala de Aspect, que la estamos viendo graficada acá. Es una escala con dos cortes, ¿sí? Uno a nivel del tercer ventrículo y uno por arriba de la cabeza del caudado, que lo que intenta evaluar es el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. Se le da un puntaje de 10 por cada hipodensidad que yo veo en las áreas que acá estoy viendo, ¿sí? La región anterior, media y posterior de cerebral media, y cabeza del caudado, cápsula interna, ínsula y lenticular. Le saco un punto. Con 7 o menos ya es un infarto extenso, y con 3 tengo una arteria cerebral media maligna, como el caso de acá, de la figura de abajo. Bien, tenemos diferentes signos que nos hacen pensar en la tomografía que este paciente está teniendo un evento agudo, como el borramiento de surcos y cisuras o la alteración de la interfase sustancia gris, sustancia blanca. ¿Sí? Bien. El signo de la cuerda, ojo con esto, es un falso positivo en personas añosas. El borramiento de ganglios de la base, como vemos acá, la cabeza del caudado desapareció y acá me está faltando el globo pálido. En este caso puntual, que tenemos la ínsula acá, por esta altura pasa el tercer segmento de la arteria cerebral media. Se llama signo del punto, si lo llegamos a ver, ¿sí? Hiperdenso, puede estar hablando de que ahí hay un trombo o hay algo. Después tenemos esto que dijimos que íbamos a hablar, que es la resonancia magnética. El gol estándar para determinar, no con certeza, pero con más seguridad que la tomografía, dónde estamos parados con respecto al accidente cerebrovascular. La difusión, que es esta imagen de acá, es una secuencia que mide el flujo de agua del intra-extracelular y se va a hacer positivo a los 30 minutos del stroke, ¿sí? Y se va a hacer negativo a los 90 días más o menos. Al lado tenemos la imagen de ADC, que es algo parecido, mide también el flujo de agua, pero el que está quieto, no entre el intra y extracelular, sino en el sector de edema, en el área de edema, y se va a hacer positivo a los 30 minutos, igual que el ADC, en realidad a los 15, incluso antes que la difusión, pero se va a hacer negativo a los 7 días. Esto nos puede hablar de que un paciente con una difusión positiva no necesariamente está en un evento agudo, pero si no tiene ADC probablemente sea tardío. Ahora pasamos al FLAIR, que el FLAIR es la secuencia quizá más importante para la evaluación aguda, porque esta se hace positiva entre las 4 y 6 horas. Entonces, yo tengo difusión positiva y FLAIR negativo, este paciente es candidato a trombólisis. El T2 se hace activo entre las 8 y 12 horas. Antes no lo veo. Este es el que yo necesito tener negativo si tengo positivo el FLAIR para hacer trombectomía mecánica. Y el T1 no le importa a nadie, pero bueno, sepan que a las 24 o 48 horas se puede ver el infarto. ¿Sí? Otro ejemplo, mismatch, difusión positiva, FLAIR negativa, 4 horas de evolución, 2, 3, entre 1 hora y 4 horas tiene devolución. Acá vemos de los dos lados, ¿sí? El mismatch, FLAIR difusión FLAIR. Acá, ¿cómo lo ven? Apenas marcándose, podríamos decir que este está empezando en su cuarta, quinta hora de evolución. Acá no, acá el FLAIR está bastante marcadito. Este está más cerca de positivizar en el T2, en la secuencia T2, que de quedarse más cerca de la difusión, 8 o 9 horas, ¿sí? Acá hay un ejemplo de cómo va evolucionando, 19 horas, ¿sí? Difusión positiva, el FLAIR más o menos, nada en el T2, a las 36 horas ya tenemos T2. Y bueno, a los 27 días, miren que el mapa de ADC, este que dijimos que a la semana ya no nos servía mucho, no está negro, para ser claros. Entonces, si yo a un paciente le estoy haciendo la resonancia magnética asustado y la difusión es positiva y el ADC negativo,
es algo viejo, ¿sí? Bueno, más de lo mismo, difusión positiva, el flare ahí, 4 o 5 horas. Otro de los estudios que se hacen, el electrocardiograma, el ecodoppler transtorácico y el doppler de vasos del cuello. Bien, si con esto todavía me quedan dudas de cuál es la etiología, pasamos a la siguiente etapa, ¿sí? Que va a estar dada por el estudio de vasos intracraneales como la angiotomografía o angioresonancia, el doppler, el Holter de 72 horas, 24 es mejor que nada, si 72 no se puede, para evaluar la presencia de fibrilación auricular paroxística, y un ecodoppler transesofágico. El estudio de los factores de la coagulación para descartar un estado de hipercoagulabilidad o disfunción endotelial. La angiografía digital para descartar aneurismas o malformaciones arteriovenosas. En el caso de que sospeche una endocarditis, no que a todos lo voy a hacer en la segunda etapa, hemocultivos por 2. El ecodoppler transcraneal, ¿sí? Y la angioresonancia cardíaca. Bien, no encontré nada, bueno, ya nos estamos poniendo nerviosos. Pasamos a la etapa 3, donde veo los estudios genéticos, pensando en que, al igual que en biopsia piel, músculo y cerebro meninges, cada CIL, por ejemplo. Líquido cefalorraquídeo, imágenes de placas por resonancia magnética. Volviendo a la clase, a la carótida, tiene una estenosis del 30%, no tiene fuente de embolia, no tiene problemas genéticos, no me da el tamaño para que sean pequeños vasos, la persona es súper sana, tiene ahí un 30% de oclusión. Bueno, vamos a hacer una resonancia de placa y da la casualidad de que la placa estaba vulnerable. ¿Qué puede pasar? Bueno, ven, acá es el ejemplo. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estaba necesitando dejar de hablar un rato. Bien, última etapa de la clase, por suerte. Bien, acá está justo el signo del punto, M3, ¿sí? Forramiento de surcos y fisuras, signo de la cuerda, el aspect, lo que hablábamos de la resonancia magnética, ¿sí? El T2 se hace positivo entre las 8 y 12 horas, FLAIR 4 y 6, difusión 30 minutos, AS 15. Hay otros como el Gray, la perfusión. La perfusión sirve para ver el área de penumbra, lo que nos dice, mirá todo lo que puedes salvar, apurate. Y el Gray para el sangrado, pero no sirve tanto en agudo, ¿sí? Porque las imágenes, ya lo vamos a ver, o si no lo vieron en la clase de hemorrágico, se ven recién a los 4 o 5 días, ¿sí? Bien. Plan de estudio, ya lo vimos. El tratamiento, ¿sí? Bien, importantes estas cositas. Lo que hay que hacer es trombolítico, ¿sí? En el paciente que viene en agudo. Pero nunca hay que dejar de lado que este paciente con un foco neurológico va a necesitar rehabilitar la discapacidad que le quede. Entonces, las recomendaciones son de rehabilitarlo lo más rápido posible. Ustedes el día de mañana están haciendo cualquier especialidad que no sea neurología, les toca estar en una guardia, atender a un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, no está mal desde el día 1 ya llamar por interconsulta al kinesiólogo, al terapista ocupacional y al fonoaudiólogo. Conseguir un colchón antiescaras si el paciente tuvo una hemiplegia o una hemiparesia, y hacer los cuidados necesarios para que el paciente no intercurra con escaras, ¿sí? Controlar el esfínter, el tono de los esfínteres, anal, ¿no? y urinario, para descartar que el paciente no haga retención aguda de orina o no se constipe y eso genere infección, ¿sí? Y complejice más el cuadro clínico. Bueno, bien. Preguntas iniciales ante una ACV en ventana. Como fuimos viendo, primero hay que descartar que no esté haciendo un cuadro similar a un accidente cerebrovascular. Hay que descartar si es hemorrágico o isquémico porque define el tratamiento.
Hay que ver cuándo empezaron los síntomas, ¿sí? Para estar seguro de la hora de evolución. Cuán severo es, hacer la escala del NIH, esa escala de 11 puntos, que ya que la traemos de vuelta a la memoria, dos cositas que no le dije antes. Es una escala pensada para la arteria cerebral media izquierda. Cuando ustedes la vean tranquilos y la lean en sus casas, van a ver que todos los que son síntomas cerebelosos no están. Entonces, un paciente puede tener un infarto masivo de cerebelo y por la guía del NIH tiene 2 puntos. Y ese paciente hace edema y se hernia y se muere. Entonces hay que tener mucho cuidado con el NIH, tener en claro que es una escala muy utilizable, muy utilizada, ¿sí? pero deja de lado lo que es la arteria cerebral media derecha y el territorio vértebro-basilar, ¿sí? Cerebelo y tronco. Bueno, las comorbilidades a la hora de tratar, hipertensos y diabéticos o ACVs previos estarían contraindicados en el tratamiento agudo. La medicación que toma, porque si está anticoagulado va a haber que revertirle el RIN a menos de 1,4 para poder hacer trombolíticos. Y hecho todas estas aclaraciones, ¿sí? Acuérdense que el NIH menor a 24, ¿sí? Y mayor a 5, salvo que tenga una monoplejía o una fascia global y para el paciente sean importantes para evitar una discapacidad. Bien, indicaciones del RTPA, mayores o iguales de 18 años, aunque hay guías para pediátricos. Obviamente que sea un ACV isquémico lo que le está pasando, que el tiempo sea menos o igual a 4 horas y media, ¿sí? Antes era solo 3. El NIH igual o mayor a 4, pero puede ser de 2 si el síntoma es incapacitante, como una fascia de expresión, ¿sí? No necesariamente global. El firmado un consentimiento informado, la glucemia mayor a 50 y un laboratorio. Si se sospecha coagulopatía, lo ideal es que no se haga nada que retrase el trombolítico, porque la hora de oro es eso, son 60 minutos desde que el paciente llega para que lo trombolicemos. Otra de las cosas que necesitan obviamente es un TAC donde no se evidencie hemorragia, o al menos que no haya compromiso mayor a 1/3 de la arteria cerebral media. Un aspecto de 7, un aspecto de 5, 4 no. Plaquetopenias descartadas, tendría que tener más de 100.000 plaquetas, no tendría que tener anticoagulantes, tendría que tener un RIN de 1,7 o menor, lo ideal menos de 1,4. Si recibió heparinas, ver que el KPTT sea normal, ¿sí? Bueno, lo que acabamos de decir, esto lo van a tener igual para leer. Después, bueno, todo lo que hablamos de movilizar al paciente lo más rápido posible para minimizar las comorbilidades hiperagudas del ACV, ¿sí? Como las escaras, las retenciones urinaria y la constipación, ¿sí? De todas formas no se recomienda la colocación rutinaria de sonda vesical, sí controlar que los esfínteres estén funcionando correctamente. Corticoides no se recomienda para el uso de edema cerebral, ni tampoco el uso de anticonvulsivos profilácticos. ¿Sí? Hay tratamientos específicos, más allá de estos que son los generales, según la patología, grandes vasos, si es extracraneal, atorvastatina y aspirina. Atorvastatina, las guías dicen que el primer mes hay que dar 80 miligramos y después 40. La verdad que nadie tolera 80 miligramos, ¿sí? Los efectos adversos son inmediatos. En el caso de grandes vasos intracraneal, atorvastatina, aspirina y se suma el clopidogrel para carga embólico, anticoagulantes, ¿sí? Y para pequeños vasos solo aspirina. Las consecuencias que puede tener el accidente cerebrovascular en agudo son el infarto maligno, que es secundario a un edema citotóxico, tiene una mortalidad muy alta. Se tiene que practicar en estos casos particulares una craniectomía descompresiva que disminuyó la mortalidad hasta un 40%. La transformación hemorrágica, que va a depender del tamaño y evolución del ACV, con las medidas que acá están explicadas, y las convulsiones, que pueden ser tempranas por excitotoxicidad o tardías por gliosis, cada una con un tratamiento
particular. ¿Sí? Lo más importante es corregir los factores de riesgo y las 4 patas que se ríen mis residentes, yo siempre las menciono. ¿Sí? Terapia no farmacológica, educación, rehabilitación, tratamiento adecuado y continuación de los estudios. Bien, terminamos. ¿Sí? Bueno, van a recibir material adicional. Cualquier cosa, mandan un mail al mail del servicio o me mandan a mí, juanmanuellopez88@gmail.com. Yo no tengo ningún problema. Bien, espero que les haya servido, no se hayan aburrido y bueno, hasta la próxima.